Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí nuevamente con otro video más. En las lecciones anteriores hemos aprendido cómo usar o qué son varias herramientas. Acuérdense que estamos conociéndolas, ya nos vamos a poner a la práctica y es donde todo va a empezar a gustarles. Ahorita tenemos que pasar por este periodo porque tienen que conocer un poquito de lo que vamos a estar usando en todo este curso. Hoy vamos a estar viendo lo que es la PowerZ. ¿Qué es la PowerZ? ¿Ok? Vamos a pasar acá. La PowerZ es esta USB. Esta USB que nos permite poder ver los consumos, tanto si un teléfono está cargando o los consumos de nuestra fuente. También lo podemos poner ahí a través de la iPower, que la iPower en este caso es esta. Yo puedo conectar la iPower aquí y poder ver los consumos, pero ahora ya no solo en la fuente, sino que consumos en una forma de gráfica. Esto es bastante útil, yo lo he estado utilizando bastante. Le podemos sacar otros provechos, como por ejemplo lo podemos ocupar como a la hora de estar cargando un teléfono, ver si en realidad está cargando. Esta herramienta tiene un precio aproximado de $40. Entonces, ¿cómo la vamos a estar utilizando? Yo como la tengo acá, la tengo de la siguiente manera. Yo lo tengo de la siguiente manera. A mi iPower le puse una extensión USB y de esa manera puedo conectar lo que es la PowerZ acá. Y de la fuente viene este cable que es un USB. Esto viene de la fuente, solo es un USB que lo corté acá y uní positivo y negativo. Esto viene desde esta fuente, desde la fuente que vimos anteriormente, y lo que hace es alimentar mi PowerZ. Entonces yo la conecto acá. Entonces de esta manera yo ya tengo acá, vamos a prender mi estación. Y ya la tengo encendida y la tengo en serie con mi iPower. Entonces acá tiene un conector. Acá tiene un conector USB, micro USB, para poderlo conectar a la computadora. Okay, ahí está conectado a la computadora. ¿Cómo tengo configurado yo lo que es mi PowerZ? Es de la siguiente manera. Este cable que ven acá viene desde la estación. Lo único que yo tengo acá corté un cable de estos USB, un USB hembra o macho, no sé cómo le llaman a esto, y lo que hice es soldé el negativo y el positivo a un pedazo de alambre y esto llega hasta la fuente acá. Esto de acá, entonces de aquí va el cable y llega hasta acá. Ok, una vez teniendo eso, lo que hago acá es conecto la PowerZ acá. Ok, entonces ahí ya tengo lo que es la PowerZ conectada. Si yo prendo mi fuente, aquí la PowerZ ya está alimentada y lo que hago es conectar mi iPower, que le puse un USB y lo conecto de esta manera. Entonces acá ya tengo alimentado mi iPower y de aquí yo me voy a la computadora de acá. Entonces lo que me permite esto es que ya tengo en serie lo que es mi PowerZ. Entonces ahora lo que hacemos es vamos a abrir el programa y este vendría siendo el programa de la PowerZ, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Esto nos dice por acá, vamos a tener los voltios, por acá vamos a tener el amperaje, por acá tenemos el watts y por acá vamos a tener run para empezar a graficar y acá stop. Es lo único que yo utilizo de la PowerZ. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Yo lo que voy a hacer es, voy a agarrar un teléfono. Voy a agarrar un teléfono cualquiera y lo que voy a hacer es conectarle acá. Acá ya lo conecté y lo que voy a hacer es prenderlo con mi iPower. El teléfono ahí está prendiendo. Si se dan cuenta, acá en el lado verde ya está consumiendo, pero si pasamos a la PowerZ, le damos acá y le damos en Run, lo que hace esto es que me va a mostrar una gráfica de todo el ciclo de encendido de mi teléfono. Ok, nos vamos a esperar un momento. El color en rojo es la tensión, en este caso el voltaje, y lo que va en verde es el consumo, cómo el teléfono se está comportando.
De esta manera nosotros podemos tener una gráfica de todo el ciclo encendido del teléfono. Edgar, ¿para qué me puede servir esa gráfica? Más adelante, cuando empiecen a agarrar un poquito de experiencia, van a ver que ya podemos diagnosticar por medio de gráficas. Podemos ver si un teléfono consume, y la PowerZ también la podemos ocupar como un medidor de corriente, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la PowerZ nos permite graficar el consumo. No es difícil de usar, es bien fácil de usar. Tal vez más adelante, cuando estemos en las fallas, me van a ver utilizándola de una manera a la hora de un diagnóstico. Por ahora les quería mostrar la gráfica. Si se dan cuenta, esto ya empezó a graficar acá. Esto no es un consumo normal, y nosotros ya podemos empezar como a tomar unos datos acá para poder dar un prediagnóstico del teléfono. Esto es todo con la PowerZ. Espero entiendan un poquito de qué es esta herramienta. Nada más era presentárselas y comentarles cómo funciona, porque más adelante la vamos a empezar a utilizar. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Bye.